Robots Total. Un relato futurista. El concurso. Ese día esperaba ansiosamente el resultado del concurso de cocina, al que me presenté con la esperanza de ganar el primer premio, un puesto de trabajo en la sección de alta cocina del edificio Kron. El edificio más sofisticado de la ciudad. Tal vez para la mayoría el premio no fuera realmente valioso, pero para mí lo significaba todo. Un futuro, una estabilidad, quién sabe. Incluso la posibilidad de cambiar de rango social. Me despacharon con un: lo ha hecho usted muy bien, jovencito, se ha esforzado y le hemos visto crecer durante el concurso. En vista de que hoy no ha cumplido con las expectativas, es el momento de que abandone nuestra cocina. Y así me dieron la patada. Todo fue porque metí patatas donde tenía que poner tuercas y tuercas donde tenía que haber patatas. Un mal día. Regresé a mi trabajo habitual, el viejo restaurante, donde se servía comida estilo de los antiguos. Y los platos eran generalmente redondos, algunos planos, otros hondos. Nada de las actuales cajitas higiénicas. Sin embargo, el menú, aunque con nombres retro, se parecía mucho a la cocina actual. Por ejemplo, servían sin problema aceite lubricante sazonado con salsa curry, zumo de proteína al 50% con líquido refrigerante. Antes de acabar en el viejo restaurante, me habían adjudicado otras secciones. Una temporada trabajé de distribuidor de noticias de Society, lo dejé porque me abrumaban las noticias. También probé en la construcción de edificios. Yo ayudaba a transportar los materiales de un sitio a otro. Solo que, a veces, confundía los sitios y ellos me dejaron a mí. Así sucedió con una larga lista de empleos. Hasta que entré en el retro. A veces me dan ganas de probar otra cosa. Por ello me presenté al concurso. Ahora toca volver a empezar. Seguí en el viejo restaurante con mi rutinario trabajo. Aunque a veces intentaba innovaciones, como ponerle unas virutas de chocolate con nata al zumo de proteínas. El chef, un total robot del más bajo rango, me lo prohibía. A mí el plato en sí me daba mucha risa, pero yo creía que era creativo. Yo también pertenecía al más bajo rango de mi clase, los Lost. Los Total Robots eran máquinas totales. En el rango más alto de sección se encontraban los soldados. Máquinas entrenadas para la guerra. Eran muy bien considerados en la Society. Y en el escalafón más bajo se encontraban los que desempeñaban labores caseras, como por ejemplo cocineros. Desde mi punto de vista, estos deberían pertenecer a uno de los más altos rangos. Mi sección, la de los Lost, estábamos por debajo de todas las otras secciones. Los trabajos que requerían inteligencia estaban en manos de los mental. Ellos utilizaban principalmente la mente. Imaginar un mental como una especie de cerebro en una caja de cristal conectado a un robot transporte es fácil, pero resulta que no es tan simple. Un mental puede adquirir el aspecto que desee, de total robot, de biológico, de mezcla, incluso puede introducir su potencial en una computadora y vivir siempre en ella, sin otro aspecto externo. Complicado, ¿no? Lo que sí tenía yo claro era que los mental organizaban nuestro mundo usando como herramienta al grupo de trabajo llamado Society. Ya sé que estáis pensando que yo soy una mezcla de biología y máquina, lo que se llama un cyborg. Pues no, tampoco soy eso. Entonces, ¿qué soy? Soy un Lost, no se me puede considerar máquina ni cyborg. Mucho menos uno de los antiguos. La peculiaridad de los Lost es que somos un 99,99% máquina y un 0 o 1% biológico. Lo que no da para considerarnos cyborg. La mayoría, al final, nos considera máquinas defectuosas. Y puede que tengan razón. Dicen que somos raros, muy vulnerables y sobre todo, muy imprevisibles. Nos dan los oficios más sencillos, los menos peligrosos. Uno de mis trabajos anteriores lo desempeñé en el ejército. No me impidieron entrar. Yo mismo salí cuando experimenté el miedo a acabar hecho trizas por una bomba. Ninguno de los Total Robots experimenta ese miedo, en cambio sí lo hacemos la mayoría de los Lost. El ejército de soldados está estructurado con el objetivo de contener al ejército de las máquinas enemigas. No se trata de una guerra abierta. De vez en cuando lanzan un misil a puestos fronterizos para recordar que están ahí. Normalmente no hay daños. Excepto cuando aciertan a un total robot por error. Fue en uno de esos puestos fronterizos donde me destinaron la primera semana, después de mi entrenamiento. Iba yo acompañado de mi dron reglamentario cuando de repente una esfera explosiva pasó, como si nada, por mi lado y estalló cerca, aunque no me impactó.
Me faltó tiempo para ir a pedir mi dimisión del cuerpo del ejército. Un día conocí a otro Lost, que en principio, parecía tener mis mismas inquietudes, trabajar como cocinero en el Kron. Nos hicimos amigos, compartimos experiencias, nos ayudamos, hasta que llegó el día en el que descubrí que solo quería llegar al Kron para probar uno de sus pasteles. Me decepcioné. Comprendí que los Lost éramos realmente imprevisibles. Estando ya en el viejo restaurante, un día llegó un mental que parecía importante, me pidió que le guisara un plato especial. Pensé en la proteína con virutas y nata, aunque al final me decidí por un sabor nuevo, patatas fritas con lechuga. Dijo que había sido un plato extraño pero especial. Así fue como me contrataron para trabajar en la cocina del mental. Ahora estoy muy contento. Por cierto, mi nombre es Panko. En mi nuevo trabajo en Casa del Mental, tuve ocasión de observar modo de vida diferente. Vi el lujo, también la sobriedad, incluso, el sufrimiento. El menta tenía episodios de sufrimiento. Alguna vez me llamaba aparte, yo no entendía sus intenciones. Con el tiempo comprendí lo que intentaba explicarme: el mundo. Me habló de los antiguos. Especie prácticamente extinguida, llamada anteriormente como los humanos. Me contó de la grandeza de esta especie, pero también de sus grandes defectos. Me habló de su evolución, de su desaparición, del resurgimiento de las nuevas especies máquinas, de la lucha que se produjo entre seres foráneos y los humanos, del papel decisivo de las máquinas. También me habló de la evolución de las máquinas como dueñas del planeta para protegerlo tanto de los foráneos como del instinto destructivo de los humanos. A medida que yo iba entendiendo, iba adquiriendo también conciencia de mi propia existencia. Las conversaciones con el mental se me hicieron interesantes, adictivas. Necesitaba saber más. Un día le pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué me confió toda esa información? Tardó en explicarse hasta que, por fin, me confesó que algo en mi ser era diferente a los demás. Por eso me llevó a su casa. No le interesaban mis platos, sino mi ser y mi mente. Estuvo todo el tiempo observando mis reacciones. Me dijo que lo que me hacía diferente era que no era un Lost normal con un 0,01% de biológico, sino de un 5% de biológico humano. Nada menos que de humano. Me dijo que el interés por mí no era altruista porque al estudiarme a mí se estaba estudiando a él mismo. Porque él era un 10% biológico humano. También me informó de que el receptáculo de mi parte humana era mi órgano motor, o sea, mi corazón. El suyo era el cerebro casi totalmente. Nada menos que un mental con cerebro humano. Se estaban produciendo cada vez más casos como el mío, en el que una máquina se descubría una evolución mixta a la de humano-máquina, pero siempre con conciencia de humano. El mental había descubierto que el humano no se había extinguido del todo. Sospechaba que quedaban algunos poblados en los que se escondían algunos, trabajando para su supervivencia. Es más, imaginaba que esos humanos estaban construyendo máquinas con corazón y cerebro humano. Como el mismo mental, y como yo mismo Panko. Era importante contactar con ellos. Se trataba de dar con ellos y convencerlos para la colaboración. Colaborar para cuidar la evolución no solo del planeta sino de la galaxia y del universo. Mental no creía que el mundo exterior fuera solo un bosque oscuro donde los depredadores acechaban a sus víctimas. Él creía que había algo o alguien más allí afuera, que fueron los que evitaron el gran desastre total cuando se enfrentaron máquinas y humanos. Evitaron la aniquilación total del planeta, de los humanos y de las máquinas. A estos había que recurrir ahora para empezar un proyecto común de paz. Yo mismo pensé que una nueva era se había abierto. Era tiempo de poner manos a la obra. Al lado del menta. Por cierto, me dijo que se llamaba Zania y no era él sino ella. Resultó que el mental era la mental, se trataba de una chica. Menuda sorpresa. Bueno, una más de entre todas las que había descubierto. Estaba claro que mi vida entró en una nueva dimensión a la que me tendría que ir acostumbrando poco a poco o rápido, según las exigencias de los tiempos.